Buenas noches. En primer lugar, para dar las gracias a la Sociedad de Cirujanos Generales, a la Asociación de ASPEFAN, a la Asociación Peruana de Facultades de Medicina, que han tenido en bien invitarme para presentar un tema que me apasiona, que es las hernias. Y pienso que les va a ser de utilidad lo que les voy a compartir para su práctica profesional. Bueno, para empezar, definir qué es una hernia. La palabra hernia deriva del latín rotura, que es una protrusión anómala de un órgano o tejido a través de un defecto en la pared abdominal. Este defecto puede ser congénito, adquirido, por donde sale contenido abdominal, ya sea epiplon, grasa preperitoneal y contenido intestinal. La hernia va a estar conformada por un defecto herniario, un anillo, un saco y un contenido. Eso es lo que define una hernia. Para clasificar y ordenarnos en esta patología de la pared abdominal, básicamente hay tres grupos: las hernias inguinofemorales, las hernias de la línea media, las hernias ventrales y otras que son un poco más raras. De las hernias inguinofemorales tenemos pues la hernia inguinal, la hernia femoral, las hernias ventrales, umbilical, epigástrica, las eventraciones, que son defectos provocados de cirugías previas, y hernias un poco frecuentes, como la hernia de Spiegel, las hernias lumbares, las hernias de flancos, hernias parostomales, las hernias de Richard. Por su localización hay que conocer de que la hernia inguinal es la más frecuente. Tenemos que el 85% de las hernias se presenta en la región inguinal, sobre todo en el lado derecho, tanto en hombres como en mujeres. Sin embargo, también, así como en la mujer se produce la hernia inguinal es más frecuente, en la mujer es más frecuente la hernia femoral. Y esto porque las mujeres tienen la cadera más ancha y el defecto crural tiende a ser más grande y por eso se produce una hernia crural. Por eso es más frecuente en mujeres. Según la presentación, vamos a tener que las hernias pueden ser reductibles. Esta puede ser coercible cuando la hernia protruye y uno hace la maniobra de regresar el contenido hacia la cavidad abdominal, reduce y ya no regresa. Eso es una hernia reductible coercible. E incoercible cuando esta hernia ya es crónica y ha producido procesos inflamatorios que ha hecho que ya sea epiplon o las asas se peguen al saco, se reducen pero regresan otra vez. Esta es una hernia incoercible. Las hernias no reductibles pueden ser incarceradas o estranguladas. Las hernias incarceradas son aquellas que protruyen sin tener un sufrimiento intestinal. Hay hernias que pueden estar crónicamente encarceradas por el tamaño. Acá las hernias estranguladas producen toda una clínica que es una emergencia, ¿ya? El paciente hace un cuadro de obstrucción intestinal. Conocer y saber de que la causa más frecuente de obstrucción intestinal en un paciente no operado es una hernia complicada, una hernia encarcerada, que puede estar estrangulada, produce una obstrucción intestinal. También saber de que las hernias de reciente inicio, de reciente presentación, el defecto es pequeño. Mientras más pequeño el defecto, produce más síntomas como dolor y cuadros de obstrucción. Sin embargo, ya con el pasar del tiempo, con la cronicidad, el defecto se hace más grande y ya no produce cuadros obstructivos,
sino cuadros ya de defectos grandes, de defectos estéticos, incluso si es que no se llega a tratar en un momento adecuado, pues pueden llegar a tener, hacer pérdida de dominio. Ya no pueden regresar a la cavidad abdominal. Entonces, tener presente de que las hernias con un defecto pequeño se complican más, cursan con más dolor, más cuadros obstructivos, y cuando son grandes, el defecto es grande, ya no hay cuadros obstructivos. Hay una hernia, las hernias que la hernia de Richter es una hernia donde no hay una obstrucción del flujo intestinal, porque hay un pellizcamiento del borde antimesentérico del intestino delgado, produce síntomas de dolor, náuseas, vómitos, sin embargo, no hace un cuadro obstructivo como tal. Esto es frecuente en hernias intermusculares, podría ser en una hernia de Spiegel, que producen estos cuadros cuando hay peñiscamientos del borde antimesentérico del asa intestinal. Ahora, las hernias inguinales, como les comenté, son las más frecuentes, se dan más en el lado derecho, tiene 2 picos de presentación en recién nacidos menos de 1 año y después de los 40 años. Estas pueden ser directas, indirectas. Las hernias más comunes son las indirectas. Para hacer un recordatorio anatómico, el canal inguinal tiene un recorrido de afuera hacia adentro, de lateral a medial, teniendo 2 orificios, el orificio inguinal profundo, el orificio inguinal superficial. Este canal inguinal tiene sus límites. En el piso tenemos al ligamento inguinal, que viene desde la espina ilíaca anterosuperior hasta la espina del pubis. Tenemos el techo formado por el tendón conjunto, que es la unión del oblicuo menor y el transverso. Tenemos la pared anterior, que lo forma el oblicuo mayor, y la pared posterior es la fascia transversalis. Por ahí discurre el cordón espermático en los varones y en las mujeres el ligamento redondo. En el cordón espermático, como ven acá en la imagen, recorre un nervio. Este nervio es la rama genital del génito femoral. Esta área inguinal corren 3 nervios importantes a tener en cuenta. La rama genital del génito femoral, que discurre junto con el cordón espermático. Y por dentro del canal inguinal, el nervio que corre en el canal inguinal es el hilio inguinal. Y hay otro nervio que está un poco más arriba, que acá no se grafica, es el hilio hipogástrico. Estos 3 nervios son los que están presentes en esta área inguinal y son los que más se lesionan, que son frecuentes de lesión en una reparación quirúrgica de la hernia. Después de una reparación quirúrgica, estos pacientes a veces terminan con dolor por alguna lesión nerviosa o atrapamiento con las suturas o con la malla. También importante saber de que el oblicuo menor da fibras musculares para formar el músculo cremaster. En esta imagen de la derecha de su pantalla vemos una región, la región inguinal, pero vista desde la parte interna de la cavidad abdominal. Entonces, hacia medial tenemos los músculos rectos, la espina del pubis, y hacia lateral la espina ilíaca anterosuperior. Tener presente de que la arteria epigástrica marca un límite para clasificar a las hernias directas e indirectas. Pues sí, se podría decir así, ¿no? Entonces, de la arteria epigástrica hacia medial,
está formándose el triángulo de Hesselbach. Entonces, el triángulo de Hesselbach va a estar formada por, tenemos hacia lateral la arteria epigástrica, hacia medial el borde externo del músculo recto y hacia la base el ligamento inguinal. Ahí se forma el triángulo de Hesselbach, por donde discurren y se forman las hernias inguinales directas. Y por fuera del ligamento de la arteria epigástrica estarían las hernias inguinales indirectas, las que salen por el anillo inguinal. Otra cosa importante de esta visión de la parte interna son los nervios, que es importante reconocer cuando se hace la cirugía, porque se pueden lesionar y el paciente cursa con dolor en el postoperatorio. Es por eso que para una identificación adecuada, el doctor Marcel Furtado propone la Y invertida. Esta Y invertida va a estar formada por la arteria epigástrica, el conducto deferente y los vasos gonadales, y la atraviesa el ligamento inguinal. Y así se forman 5 triángulos que uno se debe reconocer para evitar lesiones. Entonces, tenemos que por fuera de la arteria epigástrica se forman las hernias inguinales indirectas. Por dentro de la arteria epigástrica se forman las hernias inguinales directas. Por debajo del ligamento inguinal y entre el ligamento inguinal, el conducto deferente y el ligamento de Cooper se forman las hernias femorales. Entre el conducto deferente, los vasos gonadales y el repliegue peritoneal encontramos a los vasos ilíacos. Este es el triángulo de Dunn, el triángulo de la muerte, un triángulo anatómico que hay que reconocer para no lesionar estos vasos. Otro triángulo importante es el triángulo del dolor, que estaría formado por los vasos gonadales, el ligamento inguinal y el repliegue peritoneal, y por donde discurren los nervios que ven a su lado izquierdo. Ahora, el diagnóstico. Hay maniobras para diagnosticar una hernia. Sin embargo, en la práctica diaria, es mejor evaluar un paciente con una hernia con el paciente parado y decirle al paciente que puje, que haga una maniobra de Valsalva. Y podemos identificar así una hernia. Y lo más importante y que siempre hemos visto en las emergencias que pasa, que no se logra identificar, ya que lo más frecuente es la hernia inguinal y se asume que todas las hernias que están en esta región inguinocrural son inguinales. Entonces, hay que tener el reparo anatómico. Hacemos una línea imaginaria entre la espina ilíaca anterosuperior y la espina del pubis, y todo lo que está por arriba son hernias inguinales y todo lo que está por debajo son hernias crurales. Esto es importante porque en el examen físico de un paciente que viene por obstrucción intestinal, hay que revisar esta área. Las hernias crurales, como yo les comenté anteriormente, cuando el defecto es pequeño, cursan con más complicaciones y cursan con obstrucciones intestinales. Entonces, el defecto crural siempre va a ser un defecto pequeño. ¿Por qué? Porque los límites del defecto crural, del defecto femoral, tenemos que por arriba es el ligamento inguinal, por debajo es el ligamento de Cooper, que descansa sobre la espina del pubis, la rama del pubis, y por lateral están los vasos. Entonces, cuando este defecto por la cronicidad tenga a aumentar de tamaño, la única lugar que tiene para que aumente el tamaño va a ser hacia los vasos. Entonces, el defecto siempre va a ser pequeño, y los pacientes que tienen un defecto femoral, un defecto crural, siempre, casi siempre, llegan a la emergencia
con un cuadro obstructivo, sobre todo en pacientes ancianos, que han bajado de peso, mujeres, donde por la baja de peso la grasa ha disminuido y se ha manifestado el defecto y produce pues el cuadro obstructivo de una hernia. Ahora, también las imágenes son de utilidad, claro. ¿En qué pacientes? En pacientes que son obesos, donde pacientes que cursan con dolor, sin embargo, no hay no hay una tumoración, un abultamiento evidente. Entonces, en obesos pueden ser de utilidad las imágenes. En pacientes deportistas también es importante realizar imágenes. El diagnóstico diferencial con tendinitis es alto frecuente en estos pacientes jóvenes y deportistas. Ahora, ¿qué es lo que es importante y les quiero transmitir en esta presentación? Es de que cuando ustedes tengan un paciente que llega a su consulta o en el lugar donde estén, una hernia, que viene con un cuadro de una incarceración, el paciente viene con dolor, con cuadro de repente hasta de obstrucción intestinal, hay que intentar reducirlo. ¿Por qué? Porque el paciente, hasta que se llegue a operar, pueden pasar más horas. De repente ya en casa ya estuvo unas horas y mientras se le llega a operar van a pasar más horas. Y el tiempo que nosotros tenemos para que esta asa intestinal no se necrose, no haya necrosis intestinal, no haya peritonitis por la perforación intestinal, necesitamos reducirlo. Tenemos 6 a 8 horas para reducirlo. Entonces hay que intentar reducirlos. Y para esto hay toda una maniobra de reducción. Entonces no podemos solamente aplastarlo de forma directa porque las fuerzas de presión van a ir, como se ve en la imagen, hacia arriba y hacia abajo, hacia lateral y medial. Lo que hay que hacer es identificar el anillo de esta tumoración inguinal, de esta hernia, y desde la punta, desde el borde, presionarlo para que la fuerza sea hacia la cavidad abdominal y así reducirlo, y con eso ganamos tiempo para pues operarlo, ¿no? Ahora, si el paciente de repente se redujo y el paciente ya tiene más de 8 horas, pues hay que evaluarlo, ¿no? De repente hemos reducido una asa intestinal ya perforada, entonces hay que de repente solicitarle exámenes clínicos para evitar que el paciente de repente haga una complicación por esta hernia. Es una imagen de cómo reducirlo. Esta imagen ven una hernia inguinal grande. Es que, como les comenté, las hernias inguinales que son grandes no cursan con obstrucción. Generalmente son las más pequeñas, ¿no? Ahora, el tratamiento. Hay que diferenciar los dos cosas importantes, dos tratamientos importantes en el tratamiento de la hernia: con tensión y sin tensión. Con tensión son las reparaciones que hacen con los propios tejidos, que ya muy poco se realiza. En mi práctica profesional yo verdaderamente no he hecho ninguna cirugía sin tensión, pero de llegarse el caso, de repente, de llevarse el caso, habría que hacer una técnica, ¿no? Dentro de las técnicas tenemos a la técnica de Bassini, de Schuldeis, de McVeigh, y la literatura lo que se reporta que lo más efectivo es la de Schuldeis. Ahora, contención son las técnicas donde se coloca malla, y la más conocida y lo que se realiza más en la práctica privada o en la práctica de los hospitales donde se realiza estas cirugías, es la técnica del Liechtenstein. Ahora, estos son abordajes anteriores. También hay abordajes posteriores. Los abordajes posteriores, lo más conocido es la técnica de Nyhus y las técnicas laparoscópicas. Dentro de las técnicas laparoscópicas tenemos a la TAP, que es la transabdominal preperitoneal. Ingresamos con el laparoscopio hasta la cavidad, luego desprendemos, abrimos el peritoneo, reducimos los sacos herniarios, colocamos la malla y cerramos el peritoneo. Y la TEP, totalmente extraperitoneal. Entramos al espacio preperitoneal sin llegar a la cavidad. Como ven acá en la imagen, se ha entrado directamente al espacio preperitoneal.
y ahí es donde se coloca la malla también, en esta área que ya les había descrito anteriormente. Buscamos la Y invertida. Esto es la hernia femoral que les comenté, que generalmente los pacientes debutan con un cuadro obstructivo por los límites que tienen, que no siempre va a ser un defecto pequeño. Y hay que siempre tenerlo presente. Al paciente que viene con un cuadro de dolor abdominal, un cuadro de repente obstructivo, hay que descubrirle todo el abdomen y no olvidarse de tocar el área femoral, porque estas hernias son pequeñas y son difíciles a veces, si el paciente incluso a veces no dice que tiene dolor, y si no se le tocó, no se le tocó el bulto, ¿no? Ahora, las complicaciones que hay con la cirugía, tanto en cirugías abiertas como laparoscópicas, la complicación más frecuente es el dolor, tanto en abiertas como en laparoscópicas. También en las técnicas laparoscópicas lo que se ha visto también es más seromas, orquitis también, ¿no? Otro tema que les quería compartir es de que la pared abdominal cumple una función, y para entender un poco mejor hay que reconocerlo, ¿no? Tenemos que el cráneo está rodeado, por ejemplo, es una cavidad rodeada por hueso, el tórax rodeado por costillas, es una cavidad por hueso, y el abdomen solamente es músculo, no hay hueso que lo recubre, entonces es un área débil. Entonces esta pared abdominal tenemos que está formado por músculos mediales y músculos laterales. Los músculos mediales, los músculos rectos, los músculos laterales, el oblicuo mayor, menor, transverso. Y los músculos laterales, posteriores, y la columna, ¿no?, que conforma la cavidad abdominal. Hacia arriba tenemos el diafragma, hacia abajo el piso pélvico, y dentro de las funciones de la pared abdominal, entonces entendemos que es un soporte estructural para las vísceras abdominales, control de los cambios de presión coordinados con la respiración y el piso pélvico, movilización del tronco, acción postural y de centro de gravedad, cambios en la presión para la defecación, para la micción, la tos y la ventilación. Ahí tenemos, miren, con la flexión vemos que da estabilidad a la columna y por ende actúa en la postura. Ahora, los músculos oblicuos, que tienen el oblicuo mayor, que tienen una orientación de arriba hacia abajo, los músculos, el oblicuo menor, y estos tienen la función de la movilización del tronco. Los músculos rectos en la flexión y los músculos oblicuos de girar el tronco. El transverso es el músculo que que contiene, es el verdadero cincho abdominal, es el que le da la presión intraabdominal a la cavidad abdominal. Entonces, si juntamos las fuerzas, el músculo recto tiene esta orientación de las fuerzas, el oblicuo mayor se sinergia con el oblicuo menor del lado contralateral. El oblicuo mayor, el oblicuo menor y el transverso, que hace la función de comprimir, de generar presión, la presión intraabdominal constante. También, como les comenté, actúan en la ventilación. Y ante un defecto, estas fuerzas siguen manifestándose y se van a jalar las fuerzas y manifestando pues un defecto herniario. Importante que hay que conocer que la pared abdominal hay una diferente configuración. Si hacemos un corte por encima del ombligo, vamos a tener de que los músculos laterales, el oblicuo mayor, su fascia va a pasar por sobre el músculo recto. El oblicuo menor va a rodear hacia arriba, hacia anterior y hacia posterior el músculo recto, y el transverso su fascia va a continuar hacia posterior del músculo recto.
por debajo del ombligo, a unos 2-3 centímetros, vamos a encontrar el arco del transverso, donde lo pueden ver en esta imagen. Miren, el músculo transverso, por debajo del ombligo, todo pasa por delante del músculo recto. Este es el arco del transverso. Todas las fascias del oblicuo mayor, menor y transverso pasan por delante del músculo recto. Esto es importante, es un detalle anatómico importante que lo tenemos que tener en cuenta para las reparaciones herniarias. Es por eso que de repente las eventraciones son más frecuentes de la línea media en el tramo inferior de la pared abdominal. La inervación también es importante. Los nervios discurren entre el transverso y el oblicuo menor para luego entrar hacia el estuche posterior de los rectos para inervar el músculo rectus. Esto es importante nosotros porque cuando queremos reparar defectos grandes hay que evitar entrar en este espacio, en el espacio comprendido entre el transverso y el menor, porque por acá pasan los nervios y si lesionamos estos nervios va a haber una denervación de los músculos, se van a atrofiar y en lugar de ayudar al paciente pues va a terminar mal porque van a producir una pseudohernia, un abombamiento de la pared abdominal, como ocurre en estas heridas. Habrán visto heridas de nefrectomías, como en este caso. Acá no hay un defecto, como se ve acá, no hay un defecto. No hay un defecto, hay una atrofia de los músculos por denervación. También es importante la irrigación. Hay 3 zonas. La zona 1, que está irrigada por las epigástricas superior e inferior. La zona 2 por la arteria circunfleja. La arteria epigástrica superficial. La zona 3 por los intercostales. Y todo esto hace una red de la irrigación que nosotros tenemos en cuenta para las reparaciones. Acá miren, se ha lesionado, la hernia ya lesionaba la zona 3, con la cirugía se lesionó la zona 2 y el tramo superior, pues la zona 1, y por eso hubo una pérdida de colgajo. Entonces, hay que entender que la pared abdominal tiene funciones y lo que debemos de devolverle es esa anatomía normal para que la función se mantenga. Porque si solo se colocan mallas sobre defectos, pasa lo que pasó con esta paciente. Se ha colocado una malla sobre el defecto y lo que ha producido es que se desplace la malla y haga una malla eventrada. O sea, la malla está sobre el saco herniario. O como en estos pacientes que también se les ha reparado, miren, aparentemente sigue habiendo una debilidad, pero ya no hay un defecto, ¿no? O sea, y la función de la pared abdominal no es la misma. Cuando hay un defecto herniario, cuando la pared abdominal no cumple con todas sus funciones, el paciente incluso llegan a tener dolores crónicos de columna, dolores lumbares, que generalmente es por estos defectos que no se han reparado funcionalmente. Y para conocer la malla en los defectos de la línea media, pues hay varios lugares donde podemos colocarlo. Lo más frecuente que van a ver o han visto es la malla que se coloca supraponeurótica. La malla intraponeurótica, esta
no se recomienda colocar. Estas son las que se colocan más frecuentemente. Las mallas intraperitoneales son las mallas de contacto visceral que se usan, es frecuente también usarlas. Y lo más recomendable, por costos, es colocarlo en este espacio, en el espacio retromuscular, debajo del músculo recto y sobre el estuche posterior del músculo recto. Como les comenté, hay que evitar entrar en el espacio entre el oblicuo menor y transverso, como lo han hecho acá en el intermuscular. Esto no se debe hacer porque se lesionan los nervios. Bueno, eso era lo que les traía a presentación sobre hernias y eventraciones. Gracias. Muchas gracias, doctor Ilatoma. Ha sido una exposición muy adecuada para los pacientes, para los oyentes. A continuación,